opositor firme en sus convicciones. Se convirtió en blanco de críticas y sanciones por alzar su voz en reclamo a la aprobación de un proyecto de ley que autorice el retiro de hasta un 30% de los fondos de pensiones que tienen los ahorrantes en las AFP. Llegó a protestar en el mismo Congreso Nacional y tras más de una década de labor deja su cargo este próximo 16 de agosto. Conversamos con Pedro Botello. El Senado leyó y aprobó en segunda lectura la modificación del Código Penal que mantiene penalizado el aborto. Y conozco mujeres que se han sacado 3, 4 muchachos. ¿Cómo es posible que hombres estén levantando la mano para obligar a sus mujeres a tener una criatura de por vida, producto de una violación? Pedro Botello, diputado del Congreso Nacional por La Romana y vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano, desde el año 2010 ha ejercido su cargo como legislador y lo entrega este próximo 16 de agosto. En entrevista con nuestro equipo de investigación, nos habla sobre su rol opositor en estos años y los pendientes que deja en la Cámara de Diputados. Todas nuestras luchas, las que hemos encarnado, el rechazo a las causales, al aborto, la defensa a la soberanía de nuestra frontera, al medio ambiente, a los trabajadores, al deporte, a nivel también de inclusión social, en el magisterio, cuando se habla de personas en condiciones especiales, todas estas luchas que llevamos dentro del Congreso. Tras 14 años de labores congresuales ininterrumpidas en la Cámara de Diputados, Botello ha atravesado por fuertes enfrentamientos dentro de su partido. A pesar de los desafíos, su fidelidad de permanecer en su organización ha sido más fuerte según establece. Nunca ha estado en mis planes abandonar el Partido Reformista, aún en peores circunstancias. Antes del año 2010, nosotros nunca abandonamos el partido. Aún en el año 98, cuando ganamos una candidatura y nos la arrebataron. En el año 2002, ganamos una candidatura a síndico, una nominación, y nos la arrebataron para darnos otra nominación. Nosotros no abandonamos el partido. Mucho menos ya luego que el partido está permitido ser diputado en 3 ocasiones. ¿Cómo tú pretendes saltar del barco cuando ves que el barco se quiere hundir en vez de ir a ayudar a salvar a que el barco no se hunda? En las pasadas elecciones, 29 legisladores cambiaron de bando tras ser electos en sus partidos, siendo el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el más afectado, al ver partir a 22 legisladores que habían sido electos en su boleta. El diputado Botello critica la migración de legisladores a otros partidos, calificando el hecho como una deslealtad y fijando su posición y compromiso con el Partido Reformista Social Cristiano. O sea, yo no acepto ese tipo de conducta, de comportamiento. Y se vio ahora, cómo muchos saltaban de su barco. Yo sí soy una persona disciplinada. Yo acepto la decisión del partido, pero no es verdad que yo voy a saltar por conveniencia. Y si lo hubiese hecho, hubiese sido diputado. O sea, no recibo los golpes políticos que recibí en esta contienda, en esta última contienda electoral. Si yo hubiese saltado de mi barco, yo fuera el síndico de La Romana o el senador de La Romana. Botello pertenece a 4 comisiones de trabajo en el órgano legislativo que incluyen los equipos de justicia, Ministerio Público, Educación y Deportes, la que preside desde el 2020. También trabajó en comisiones especiales y bicamerales, como las que estudian los presupuestos estatales, un equipo especial para la ley del Código de Procedimiento Civil, la que dio seguimiento al estado de emergencia por el huracán Fiona, y la comisión coordinadora de la Cámara Baja, que es la que agenda los proyectos de cada sesión. Tras más de una década en su ejercicio legislativo, el diputado se siente satisfecho con la labor realizada y sin temor de volver al Congreso. Mi trayectoria se enmarca dentro del deber cumplido del rol de fiscalizar, de representar, de legislar, y esa es mi trayectoria. Hoy yo concluyo mi rol legislativo en el Congreso Nacional y no me avergüenzo de venir al Congreso ni hoy ni mañana. Aun cuando no tenga la insignia, el cargo de diputado, yo puedo venir a esta Cámara. Pero yo no vine a atropellar a nadie. Yo vine aquí a cumplir con un rol, con una responsabilidad. Y me siento satisfecho
porque en medio de todo esto me doy cuenta que cumplí con mi rol. Dentro de los proyectos de ley propuestos por el diputado Botello se encuentra la Ley 157-13, el método de Hunt, que utiliza el sistema proporcional para elegir a los diputados en las elecciones, a diferencia de los candidatos presidenciales y senatoriales, que se rigen por mayoría absoluta y mayoría simple respectivamente. Este método, también conocido como escrutinio proporcional plurinominal, para asignar los puestos de candidatura a diputados y regidores, consiste en sumar todos los votos emitidos por los partidos políticos y aquellos que obtienen mayor cantidad de votos se quedan con más escaños. La ley que instituye el voto preferencial y el método de Hunt, el que hoy me saca del Congreso, para empezar. Sin embargo, no me arrepiento de que mi ley, la 157, una ley con la que se eligieron todos los diputados, los senadores, los regidores, los alcaldes, los directores y los vocales en las pasadas elecciones, tanto de términos municipales como congresuales y presidenciales, ha sido mi mayor legado en términos legislativos. Darle al país una ley que permita elegir a quien usted quiere que le represente. Durante las 354 sesiones de las que el diputado ha formado parte desde el 2020, en sus últimos 4 años logró presentar más de 100 propuestas legislativas. Sin embargo, no todas lograron convertirse en ley al no contar con respaldo suficiente para su aprobación. En términos deportivos, la Ley General de Deportes, juntamente con YACO, la hemos impulsado, la que crea la Dirección Nacional de Infraestructura Física y Deportiva para proteger todas las estructuras deportivas de la nación que están ahí, todas vueltas a un desastre. La ley que instituye los institutos de cultura física y deporte y otras legislaciones en términos deportivos, resoluciones de construcción de edificaciones. O sea, son muchos los proyectos que nosotros hemos creado. Pedro Botello se volvió popular tras liderar desde la pandemia en 2020 la lucha por la entrega de los fondos de las AFP a sus afiliados. Aunque fue aprobada por la Cámara de Diputados, perimió en el Senado, ya que la comisión a la que fue enviada no llegó a estudiarla. Su lucha por la entrega de los fondos de los trabajadores fue liderada con la finalidad de salvaguardar la economía familiar y dinamizar la economía del país en procura de contrarrestar los efectos de la crisis ocasionada por el COVID. Cuando inicia la pandemia, las personas quedaron recluidas prácticamente en su casa y su medio de producción se limitó, inclusive se crearon los programas fase 1, fase 2. Aquellas empresas que siguieron operando, que eran necesarias en la industria textil, le daban como una especie de compensación a esas empresas, pero fue el mismo dinero del trabajador que se utilizó para pagarle. Asumió una defensa importante ante su proyecto de ley para desembolsar a los trabajadores un 30% de los fondos de pensiones, que en sus últimos 4 años de legislador arreció con marchas, protestas y peticiones públicas que han llegado inclusive a ser violentas en las calles. Del Fondo del Riesgo Laboral tomaron más de 14.000 millones de pesos, que es un dinero del trabajador. Y de los propios fondos de pensiones se tomaron unos 40.000 millones en la campaña para mantener los programas FASE, que inclusive aquellos que tenían sus empresas, incluidos diputados y grandes funcionarios, recibieron pago por concepto de ser empleado de su compañía, porque el dinero llegaba y le pagaban. En 2021, protagonizó una agresiva protesta en el Congreso para exigir la aprobación del proyecto de ley. Esto provocó que el Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados lo sancionara con una censura pública que le prohibió presentarse a eventos en la Cámara Baja por 2 meses. En sus últimas exigencias públicas, los manifestantes apedrearon las instalaciones del Congreso Nacional y se enfrentaron a los agentes policiales que resguardaban la zona. Sin embargo, lejos de lograr que el proyecto se apruebe, Botello solo consiguió que su propuesta preferida sea engavetada en las comisiones de la Cámara de Diputados. Y los que no tenían un empleo, que estaban en su casa, pero tenían un fondo, o sea, en los fondos de pensiones, o sea, unos ahorros, entonces nosotros dijimos, bueno, pero si ese dinero está ahí, está estancado, estamos en estado de emergencia, no hay producción, ¿qué sentido tiene esperar una pensión a 60 años
cuando estamos en este momento en un estado de emergencia y no tenemos medios de producción. Entonces yo ahí preparo un proyecto de ley que se dio en Perú, que fue la entrega de un 25%. En el 2023, tras perimir en 3 ocasiones, el diputado depositó ante la Cámara de Diputados por 4ª ocasión el proyecto de ley de autonomía financiera, el cual permitiría que los afiliados de las administradoras de fondos de pensiones retiren de forma anticipada hasta un 30% de sus fondos de pensiones para emprendimientos o situaciones de emergencias en las que se encuentre en peligro la vida o la salud de las personas. La pieza también contempla el retiro único del 100% de los fondos para aquellos trabajadores que sobrepasan los 53 años de edad. Entonces planteamos el desembolso o autonomía financiera, no por la pandemia, no en un desembolso, sino que las personas tengan derecho a retirar hasta un 30% cuando se trate de emprendimiento, para poder emprender, cuando se trate de salud, para salvar vidas, cuando se trate de estudio, para pagar deudas educativas, que le van a permitir el ejercicio y crecer en términos académicos y profesional, o para una vivienda. ¿Qué mejor que usted tener su vivienda, llegar a viejo con su propia vivienda? El diputado Botello, en sus luchas para la devolución del dinero de los trabajadores en el Fondo de Pensiones, el pasado 2023 llevó hasta la Embajada Dominicana en España la demanda de la aprobación de la ley que autorice la entrega anticipada del 30% de los ahorros que tienen los empleados en las AFP. Entonces, ¿por qué negarle a la persona la autonomía financiera? Pero se le niega. Se le niega porque hay un Congreso genufleso, arrodillado a estos poderes fácticos, que nadie se atreve a meterse con ellos. Inclusive, con la derrota política que hemos recibido en estos momentos, hoy muchos diputados están celebrando. Y dicen, miren lo que le pasó a Pedro Botello por meterse con ese poder económico. Lo dejaron solo. Nadie se metió. Ni siquiera sus propios aliados se atrevieron a defenderlo en medio de una lucha social, de un reclamo para el pueblo. Califica como un gran robo el que se actúe en contubernio con la clase política del país para que el 30% de dichos recursos llegue a los trabajadores, donde las trabas son interminables para que los fondos de pensiones puedan ser utilizados por sus beneficiarios o familiares, llegando a tal punto de someter a la justicia a gerentes de AFP. 54 diputados que buscaban la reelección perdieron su curul en las elecciones pasadas del mes de mayo, incluyendo el controversial diputado por La Romana y vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello. Ocupó su cargo desde el 2010. En esta ocasión, le toca abandonar el Congreso como legislador, pero asegura que seguirá firme en sus luchas dentro o fuera del Poder Legislativo. Gracias por su sintonía en nuestra entrega de hoy. Nos vemos en la próxima.